Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Les pido que se puedan poner de pie. Vamos a leer Daniel capítulo 10. Si lo tiene también, no va a estar en la pantalla, así que si lo puede buscar y lo vamos a leer juntos como reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos de pie. Escuchemos bien esta porción porque nos va a enseñar algunas lecciones muy importantes. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron, y quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme. Y he aquí, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no puedo, y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver
a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Pueden sentarse, hermano. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta cuando el ejército de los Estados Unidos entró en Venezuela para extraer a Maduro fue que cuando el ejército entra y ocupa una ciudad, lo primero que hace es inutilizar las defensas del enemigo, del país. Después toma la radio, toma las calles, los puentes, el suministro y después toma rehenes. Sacaron a Maduro de Venezuela. Y lo que hace un ejército es simple y sencillamente controlar el país cuando viene un ataque de ese tipo. Y hermanos, cuando vemos en este pasaje de Daniel 10, es lo que hace precisamente el enemigo. Y no estoy diciendo que el enemigo sea Estados Unidos, el ejército. Simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo. Nuestro enemigo es Satanás y sus demonios. Hay una guerra espiritual que no siempre destruye de golpe a una persona, sino que ocupa la mente, ocupa el ánimo, toma el ánimo de la persona, toma el matrimonio de esa persona, de esa pareja, toma la pureza, la santidad delante de Dios, toma la esperanza, uno se deprime y nos convierte, hermanos, en rehenes de Satanás. Y todo al parecer está bien. Ahora, en Daniel aquí se enfrentó a una guerra espiritual. Y yo quisiera que nosotros prestáramos atención a este pasaje. Hermano, aquí estaba corriendo el año 536 antes de Cristo. El contexto aquí de este pasaje nos enseña que Babilonia, es decir, la cautividad babilónica, quiero decir, había terminado y el pueblo de Israel había retornado a Israel, se estaba reconstruyendo el templo. Y en este momento donde viene la visión, Daniel tenía aproximadamente 80 años. Era un hombre muy avanzado ya de edad. El pueblo había pasado muchos sufrimientos a causa de la cautividad, mucho, demasiado. Y Daniel recibe, hermano, una palabra y dice aquí al principio que el conflicto era grande. Yo quiero que nosotros notemos en el pasaje, el conflicto era grande. Y ese conflicto afectaba a Israel. Ahora, esa revelación derribaba a Daniel por completo, hermano. Habían pasado cuántos años de la cautividad, cuánto sufrimiento y ahora más sufrimiento. Daniel, hermano, estaba confundido como posiblemente nosotros estamos hoy o como usted que está viendo esto por el internet. Pedimos claridad al Señor cuando no entendemos por qué nos están pasando las cosas. Cuando hay crisis familiares, cuando hay enfermedades, cuando hay decisiones que tenemos que tomar, cuando hay conflictos, necesitamos saber, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Estoy confundido. Daniel también necesitaba esperanza como nosotros. Cuando el futuro, hermano, nos preocupa, cuando vivimos con ansiedad por lo que viene, cuando la economía, por los hijos, por cuestiones de inmigración, por persecuciones, por tentaciones, por inestabilidad. Nosotros necesitamos esperanza para enfrentar todas estas cosas. Daniel necesitaba una respuesta rápida de Dios, como nosotros muchas veces necesitamos una respuesta del Señor. Señor, respóndeme ya.
Cuando parece que Dios se tarda. Cuando yo oro vez tras vez por mi esposa, por mi esposo o en caso de las damas y nada sucede. Y oro y oro y oro y nada sucede. Y es como que si Dios no escuchara. Hermano, Daniel necesitaba fuerza como nosotros cuando no podemos más. Llega un punto en la vida del cristiano donde usted se tira al piso y dice, ya no puedo más. Ya, basta, Señor. En medio de esa situación, Daniel fue a oración. Fue a oración y ayuno por 3 semanas, porque el dolor era muy grande. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué encontró Daniel en el ayuno y la oración que nos pueda servir a nosotros, a usted y a mí? ¿Qué lecciones nosotros aprendemos de este pasaje? Yo voy a solamente agarrar algunas lecciones. Y si usted ve aquí, hermano, lo primero que nosotros hallamos en el ayuno es la respuesta de Dios. Cada vez que usted decida humillarse delante del Señor, el Señor va a responder. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Amén. Cada vez que nosotros nos humillamos delante del Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él actúa. Vea cómo dice aquí el pasaje en el verso 1. En el tercero rey de Persia fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, como le dije anteriormente. Pero vea algo aquí, hermano. Él dice aquí, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Pero yo quiero que ustedes noten un poquito más abajo en el versículo 12. Y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. ¡Wow! Miren esta porción. A veces uno empieza a ayunar. A lo mejor usted termina de ayunar. Le pedí a Dios por esto y nada sucede. Y algo que nosotros no entendemos es que cada vez que nosotros nos humillamos delante de Dios en oración y ayuno, el Señor oye desde el primer día. Pero Daniel oró y ayunó con una actitud correcta. Daniel no fue a ayunar para decir, ay, mírame que estoy pasando hambre. Mírame, Señor, tú no ves que ando como con los ojos medio volteados. Apiádate de mí. No fue con manipulación a Dios. Porque Dios no es manipulable. El ayuno no es para pasar hambre. El ayuno es porque pasamos hambre porque estamos enfocados en humillar nuestro rostro delante del Señor. El ayuno es el tiempo para derramar nuestro corazón delante del Rey de Reyes. Humillar y decirle, Señor, yo sé que tú tienes todo poder. Yo sé, Señor, que tú todo lo puedes. Yo no puedo sin ti. Hermano, cuando nosotros humillamos, estamos reconociendo quién manda. Porque muchas veces queremos resolver los problemas por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, pero las fuerzas vienen del Señor. Por eso dice, cuando tú dispusiste tu corazón a entender de que en mí es que está la respuesta, que no por mucho que tú hagas, no por mucho que tú hables, no porque grites, no porque manipules, las cosas se van a revelar y se van a resolver. No, yo tengo el poder. Entiende que en mí está el poder, la gloria y el honor para resolver absolutamente cualquier cosa. Tenemos que entender que la potencia del poder está en Jehová. Entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios. Y mira lo que dice acá. Fueron oídas tus palabras. Y a veces pensamos, ¿Dios le va a hacer caso a mis palabras? Bueno, le voy a decir algo, hermano. Dios es soberano y nadie lo manda, ¿cierto?
Dios hace lo que Él quiere. Y nosotros podemos llorar, patalear y el Señor va a hacer su voluntad. Pero hay algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta. Que Dios escucha la oración y concede la petición de sus hijos. Amén. Amén. Mire lo que dice Santiago 5, ustedes lo conocen. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y dice, y la oración de fe, no el Señor que está orando, la oración de fe sanará al enfermo. No es que hay tal sanadores, el Señor es el sanador, el Señor es el que da la orden, y cuando Él da la orden, su siervo sanará. Pero tenemos que orar con fe, creyendo de que Él lo va a hacer. Y dice, la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor, no el sanador, el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo puede mucho. Hermanos, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que ir con fe, creyendo de que el Señor nos escucha y nos responderá. Bueno, hasta aquí yo creo que usted lo entiende. Y hasta aquí me parece que vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver otra lección. ¿Qué encontró Daniel en el ayuno que podemos encontrar nosotros? Vea, y aquí yo quisiera que pusiéramos atención. Yo me voy a enfocar más que todo en esta parte. Ve el verso 13. Cuando el ángel le está hablando a Daniel, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Recuerda que Daniel dijo que estuvo ayunando por ¿cuánto? ¿Por cuántas semanas? 3 semanas. Y usted multiplica 3 por 7, ¿cuánto da? 21, ¿cierto? El rey de Persia se me opuso durante 21 días. Desde el mismo momento que Daniel empezó a orar, dice aquí que el príncipe de Persia empezó a actuar. Note este detalle. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y después le dice, he venido para hacerte saber y todo lo demás. Pero si usted ve el verso 12, la orden desde el trono de Dios fue dada el mismo día que Daniel empezó a ayunar. ¿Lo ven por acá? Y desde el primer día que fue dada la orden, el reino de Dios, Satanás empezó a actuar. Yo lo veo acá, hermano, y usted lo debe de ver también. Y usted dirá, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió que durante 3 semanas, 21 días, Satanás se opusiera a la respuesta de Dios que mandó a un ángel? ¿Por qué Dios permitió esto? Hermano, Dios puede hacer las cosas así instantáneamente. Pero dice la palabra que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. ¿Qué fue lo que Dios quiso enseñar por medio de esta experiencia? Nos quiso enseñar, hermano, que el reino de Persia, en este caso, es simbolizado como hoy se conoce como Irán. ¿Dónde está Estados Unidos a punto de atacar ahora mismo que estamos hablando? Irán. Ahora, si usted se da cuenta aquí, y en aquel imperio, en aquel momento el imperio que dominaba era el imperio persa. Claro, el imperio persa tenía otros países que dominaba, ¿ok? Lo sabemos, pero el centro estaba ahí. Ahora, fíjese, aquí no solamente era un imperio,
Aquí no solamente era un imperio político, aquí no solamente era un imperio económico, aquí había un imperio espiritual. El rey de Persia, usted está hablando aquí de que el ángel está diciendo que había un príncipe del reino de Persia. No está diciendo el rey de Persia, está diciendo el príncipe del rey de Persia. El príncipe aquí no se trata de una persona física, aquí se trata de una persona espiritual. Por eso es que nosotros leemos en el libro de Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y usted ve aquí en Daniel capítulo 10 cómo esa actividad demoníaca se empezaba a mover en la vida de Daniel y en la vida de su pueblo. Persia no solamente era un imperio, era una influencia espiritual negativa movida por Satanás. Porque fíjese que también dice, después tengo que ir al príncipe de Persia. Mostrando, hermanos, que los cambios que se dan en los países, aquí no solamente hay una resistencia política, aquí no solamente hay una resistencia económica en nuestros países. ¿Por qué México está como está? ¿Por qué Cuba está como está? ¿Por qué Venezuela está como está? ¿Por qué los países están? Hoy yo creo que no hay un país que no tenga problemas. Mi querido hermano, nosotros no entendemos de que hay príncipes, que hay autoridades demoníacas que están influyendo en nuestros países, y el pueblo de Dios tiene que levantarse en ayuno y oración para pedir por nuestros países, para pedir por México, para pedir por Cuba, para pedir por toda Latinoamérica, para pedir por Ucrania, donde Satanás está matando niños, está matando a madres, está matando a personas mayores. Mi querido hermano, la lucha es real. Esto no se trata de una denominación que se fanatiza y que ve demonios debajo de cada piedra. Aquí estamos hablando de una realidad espiritual. Jesús enfrentó a Satanás cuando estaba en el ayuno y la oración. Nosotros tenemos que entender que si Satanás atacó a Jesús, ¿dónde quedamos nosotros, mi querido hermano? Tú y yo estamos bajo un ataque. Tú y yo estamos bajo una guerra espiritual. Y si no nos despertamos, el enemigo va a hacer trizas con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Lucha por tu familia, lucha por tu país. Ora por él, intercede al Señor. Hagamos ayuno por nuestra gente. El príncipe era espiritual y había una demora. ¿Y por qué Dios permitió esta demora? Porque había una resistencia espiritual. Las cosas que pasan aquí en la tierra, hermano, tienen una explicación celestial. No todo se entiende lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista físico, de política, de economía. Hay una dimensión espiritual. Hay seres espirituales de maldad que están trabajando en la mente de tus hijos, en la mente de tu familia, de tu esposo, de tu esposa. Hay realidades espirituales, hermano, que están empujando, que están estorbando, que están seduciendo a los países, naciones, sistemas y decisiones. Pueden estar influenciadas por Satanás y su demonio. Pero usted ve aquí en la misma porción, yo creo que Dios permitió este tiempo y estas 3 semanas para que Daniel pudiera comprender que mientras nosotros oramos y ayunamos, hay una lucha espiritual. Y a veces decimos, ¿por qué Dios se tarda? No, es porque hay una lucha y se está combatiendo a nivel espiritual, y nosotros tenemos que luchar espiritualmente durante ese tiempo. No es que Dios se tarde, es que la lucha está todavía librándose a niveles espirituales. Pero mire lo que dice aquí. Aunque el reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ¿de dónde? De Israel. Miguel es el príncipe, el ángel que está ocupándose de todo lo que tiene que ver con Israel. Y dice Miguel, mira lo que dice aquí. Pero aquí Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme y me quedé con él. Me quedé allí con los reyes de Persia.
Dios permitió la resistencia para que nosotros veamos que hay una batalla. Hay una batalla individual, hay una batalla en la familia, hay una batalla en la iglesia y hay una batalla en la sociedad. Y tenemos nosotros que pelear no con armas humanas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no son con personas. Nuestra lucha no es con un jefe. Nuestra lucha no es con un esposo o esposa. La lucha aquí es a nivel cósmica. La lucha aquí es a nivel espiritual. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 5: pues aunque andamos en la carne, no militamos, es decir, no hacemos guerra en la carne. Dice, porque las armas de nuestro ejército, sí, hermano, todos nosotros pertenecemos a un ejército, al ejército celestial que está enfrentando una batalla. Y dice aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas. Son poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortaleza. Fortaleza tiene que ver con todo tipo de empecinamiento que está en contra de la verdad. Dice, derribando argumentos que no son otra cosa que mentiras que la gente y nosotros muchas veces tenemos. Y derribando toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra batalla es espiritual. Control de la mente siempre. Control de la mente para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La guerra con su esposo o su esposa no es solo humana, es espiritual. Luche con armas espirituales. La lucha con los problemas de inmigración no son solo legales o gubernamentales, son espirituales también. Los problemas de salud muchas veces no son solo médicos, sino también hay un componente espiritual, y Dios puede mandar la orden de sanidad. La influencia sobre nuestros jóvenes, hermanos. Hermanos que nos decían, oh, por favor, ore por mis hijos. Por la influencia de los amiguitos. No son los amiguitos. Es los príncipes, las huestes, las potestades de las tinieblas. No lo vemos a veces, solamente vemos la persona, pero no vemos quién está detrás. La influencia sobre nuestros jóvenes y adolescentes no son solamente los amigos, no solamente son las pantallas del celular. Mi querido amigo, son poderes satánicos. Mi querido hermano, por favor, despertemos. Hay poder satánico atacando la mente de nuestros hijos. Hay poderes satánicos actuando en la mente de nuestros nietos. Poderes satánicos actuando en contra de los matrimonios para dividirlo, para divorciarlo, para que se peleen, para que se maten unos a otros. Esa es la labor del enemigo, y nosotros tenemos que entender que estamos en una lucha. Por lo tanto, tenemos que ayunar y orar para combatir a nivel espiritual las batallas y las luchas contra el enemigo. ¿Qué más encontró Daniel aquí? Mi querido hermano, yo sé que a veces te sientes débil. Yo sé que a veces te sientes que no puedes más. Algo que yo veo aquí en este pasaje es que cuando ayunamos y oramos, Dios nos da una fortaleza espiritual. Mira lo que dice el verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Yo sé que era la influencia también del poder de Dios allí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras. Oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, y con mi rostro puesto en tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y puse las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Y dice el verso 16: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo? Ve el del verso 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Fortaleza número uno: tuvo fortaleza para comprender la voluntad de Dios. ¿Cierto? Porque dice: tuve inteligencia en la visión. Y le dice el ángel: yo voy a hacerte saber. Fortaleza número dos: fortaleza del amor de Dios. Se sintió valorado por Dios. Hermano, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo que un ángel viniera y le dijera: muy amado, tú eres muy amado? Allá arriba en el cielo se te quiere a montón. Nosotros tenemos que en la oración sentir a Dios, sentir su amor. Porque muchas veces, hermanos, en este mundo lo que recibimos son, ¿qué? Odio, crítica. Pero escuchar a un ángel decir que yo allá en el cielo soy muy amado, ¿cómo influye eso en mi mente? ¿Cómo influye eso en mi espíritu? Por lo tanto, cuando yo voy al ayuno y a la oración, yo siento el amor de Dios. Yo siento su mano, su toque. Tal vez no físico, pero espiritual. Fortaleza para esperar la respuesta, porque nos desesperamos. Desde el primer día fueron escuchadas tus palabras. Fortaleza cuatro: fortaleza física. Él no podía, las piernas le temblaban, como muchas veces nosotros estamos a punto de desfallecer. Él te pone de pie, como dice el Salmo: puso mis pies sobre peña y en mis alturas me hizo andar. Él es el que te levanta y pone tu pie sobre una roca. Dice que la fortaleza número 5 aquí fue la de la valentía. Dice que tuvo miedo, que tuvo terror cuando vio aquello, pero el Señor con su toque le dio valentía. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no queremos huir? Pero cuando nosotros vamos al Señor en ayuno y oración, Él nos levanta el ánimo y nos levanta la valentía. Porque a veces, hermano, nos acobardamos. Es la realidad. Y le dice, otra cosa que recibió aquí en el ayuno fue paz interior. Le dijo: paz sea contigo. Esto no fue una frase nada más, paz, como un saludo. No, no. Le estaba poniendo espiritualmente una paz en el interior. Otra cosa que recibió, otra fortaleza, fue renovación de las fuerzas. Dice: me tocó otra vez y me fortaleció, y dijo: y recobré las fuerzas. Él es el que te recobra las fuerzas. Él es el que te da ánimo, te da valentía y te da fuerza y coraje para seguir adelante. ¿Ven todas esas cosas que pasaron durante este ayuno, hermano? Fortaleza para, con la capacidad para hablar. Tocó mis labios, abrí mi boca y hablé. A veces tenemos miedo de hablar. Si el Señor toca tus labios, hablarás. Como un perico hablarás. Fortaleza número 9. No se preocupe, ya estoy terminando. Ánimo para perseverar. Le dijo: esfuérzate y aliéntate. Esas son palabras de aliento. Y la última fortaleza aquí, 10 fortalezas, hermano, esta es la última. Confianza de respaldo celestial en la guerra. Vino para ayudarme, porque mandó otro ángel, el Miguel, vuestro príncipe. La actividad demoníaca puede ser muy fuerte, pero cuando tú ayunas y oras, el Señor manda respaldo espiritual.
Por lo tanto, hermanos, no importa lo que tú estés pasando, ¿qué te parece si tomas, aunque sea mediodía, 4 horas para ayunar y orar? Y lo mismo que le pasó a Daniel puede pasar contigo. Así que no te desanimes. Dios escucha, Dios pelea y Dios fortalece. El arma espiritual es el ayuno y la oración. Y después vas a poder decir como Daniel: hable mi Señor, porque me has fortalecido.